qué bueno que estamos los tres hasta que se nos dio. Por fin. A veces cuesta un poquito de trabajo que nos juntemos los tres, pero porque siempre pasa algo, pero bueno. Pero ya estamos. Quedamos de que hoy nos ibas a traer una leyenda de una casa aquí por el centro. Sí, y esta leyenda pues le pasó a mi familia, ¿no? O sea, es una leyenda que pues sí es muy cercana a mí, de mis tíos, ¿no? Y de mi papá principalmente, ¿no? Que vieron cómo sucedían estas cosas o que lo vivieron, ¿no? Esta historia, bueno, pues pasa en lo que es la iglesia de San Juan Chiquito, que es antigua aquí en Toluca, es del siglo XVI. Y pues cuando se construyó pues tenía un panteón en la parte de atrás, ¿no? La iglesia pues se encuentra en lo que es Sor Juana y Gómez Pedraza. Y en la parte de atrás el panteón llegaba hasta lo que hoy es el callejón de Humboldt. Entonces pues sí estaba pues grandecito el panteón, el cementerio que tenía la iglesia. Y pues con el tiempo pues se dejó de usar como panteón, o sea, Pues sí. con tantos siglos pues se dejó. Y luego pues cuando se le quitan los terrenos a la iglesia, pues peor tantito, se dejó ahí olvidado. Y pues mis bisabuelos compraron un terreno ahí cuando todavía no había calles ni nada. Y pues a ellos les tocó que construyeran ya después de haber comprado lo que era la calle de Pino Suárez. Sobre esa calle es donde estaba, bueno, donde está todavía la casa que ellos habían comprado. Era, cuando la compraron era una casa muy chiquita, tendría 2 cuartos. Pero por el resto pues ellos fueron construyendo. Pero era el cerro, ¿no? Ajá, sí. No, pues ahí tuvieron que haberle metido relleno antes, cuando construyeron esos cuartos, pues le metieron relleno al terreno para nivelarlo y construir. Pero pues cuando construyeron la calle de Pino Suárez, mi papá me contó que mi bisabuela le dijo que a la hora de escarbar para construir la calle, pues sacaron muchos ataúdes y restos humanos. ¡Qué horror! ¿No? Pues había sido un panteón, entonces pues, todo eso lo sacaron para construir pues la calle. Quién sabe si habrán hecho lo mismo para construir las casas que se encuentran ahí, pero cuando construyeron la calle sí sacaron pues ataúdes viejísimos, ¿no? Muy antiguos de madera. Y pues quién sabe qué les hicieron tanto a los ataúdes como a los restos humanos. Ahí sí, quién sabe. Con razón hay muchas leyendas de ese lado. Sí. Y luego, pues mis bisabuelos vivieron, construyeron. Mi abuela pues se casó y ahí vivió con mis tíos y mi papá un tiempo. Y mi papá me cuenta que en esa casa, en el techo, se escuchaba como personas corrían, o sea, y se escuchaban pasos fuertes, ¿no? O sea, no podía ser cualquier pajarito que caminara sobre el techo, ¿no? Se escuchaba como cuando corre una persona sobre el techo. Entonces dice que era muy raro que en las noches se escuchara eso. Y luego en la parte de atrás de la casa, pues había un terreno en el que no había nada, ninguna construcción, y luego pues ya del otro lado había casas, ¿no? Y en ese terreno, pues todas las noches se escuchaban como escarbaban, como si estuvieran metiendo la pala y sacando tierra. Y los vecinos que estaban del otro lado, pues dejaron su casa, se fueron a vivir a otra parte y la rentaron. Y llegaron unas personas a rentar esa casa y habrá pasado una semana de que estaban viviendo ahí y fueron a tocar a la casa de mi abuelo para decir que dejaran de estar escarbando en las noches, que porque no los dejaban dormir. Y pues les dijeron, ¿no? Así, nosotros pensamos que eran ustedes, porque todas las noches he escuchado eso siempre. Y pues esas personas no duraron ni un mes, si acaso una semana más, 15 días y se fueron. Sí, ni un mes aguantaron porque, pues sí, era un ruido que se escuchaba todas las noches. Y luego mi papá me cuenta que a él le pasó en su casa, pues sí, donde estaban esos cuartos antiguos, que había una puerta que tenía pasador y pues había como otras 2 puertas en esa habitación que llevaban a la cocina y otra al comedor.
porque era una sala de estar, como lo que tenía. Pero dice que cuando él estaba ahí solo en la casa, las 3 puertas se abrieron. Pero lo que le espantó más es que no podía hacer una corriente de aire, porque a una de esas puertas pues le había puesto pasador. Entonces él estaba seguro de habérselo puesto y no había forma de que se abriera. Y sin embargo se abrió al mismo tiempo que las otras 2 puertas. Entonces pues dice que salió corriendo a esperar a que llegaran, porque sí se espantó de que las puertas, además eran unas puertas pesadas. Ni que el pasador se corriera, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que cualquiera sale corriendo con un pasador de esos, que se abra así, sí, dice que sí se espantó. Pero lo más raro de esa casa es que en la parte de atrás pues estaba bardeado, ¿no? O sea, aunque estaba la casa del otro lado, pues era un terreno bardeado. Pero mis tíos, cuando estaban chiquitos, tendrían unos 5 o 6 años, jugaban con un amigo imaginario que se llamaba Manuel, o supuestamente imaginario, pero eran 3 de mis tíos, hermanos de mi papá, que veían a ese niño, ¿no? A Manuel. Y jugaban con él, pero decían que Manuel llegaba del terreno de atrás de la casa, o sea, nadie podía entrar por esa parte, pero decían que de ahí venía Manuel a jugar con ellos. Y pues habrán pasado meses, yo creo, jugando con él, ¿no? Y lo veían, los 3 decían que veían a Manuel, que era su amigo, lo trataban como si fuera, pues sí, un niño real, y hablaban de él como eso, como un niño. ¿Y tu papá más. no lo veía? No, mi papá ya estaba más grande que ellos. Sí, no, él nunca lo vio. Una de mis tías y mis 2 tíos eran los que veían a Manuel. Pero después pasó el tiempo y dejaron de hablar de Manuel. Y cuando les preguntaban de qué habían hecho con Manuel, que si lo habían visto, que si habían jugado con él, se enojaban mucho y empezaban a llorar. Decían, berrinche, quién sabe. Yo creo que más miedo, ¿no? Un día, o sea, nunca querían hablar de él, pero un día cuando les preguntaron, ¿no? Así de por qué ya no juegan con Manuel, por qué ya no quieren verlo. Y ellos dijeron, ¿no? Que era porque Manuel se veía muy feo, que ya no se veía como antes, que se veía muy, muy feo. Pero nunca quisieron dar detalles de cómo se veía él, ¿no? Pasó el tiempo y luego mis tíos, sobre todo mis 2 tíos, se fueron olvidando de Manuel. Del amigo imaginario. No se acordaban de haber jugado nunca con él. Sin embargo, mi tía sí se acuerda todavía de él, pero pues ahorita que ya está grande dice, pues sí era un amigo imaginario, ¿no? Pero cuando era niña, pues también hablaba de él como un niño más con el que jugaba. Ya no se acuerda muy bien, pero dice, pues sí, más o menos un amigo imaginario, ¿no? Pero lo extraño es que los 3 lo veían y los 3 lo veían igual y jugaban con él. Quién sabe si a lo mejor los vecinos que también tenían un niño habrán visto a Manuel o su hijo les habrá platicado de Manuel y también por eso se hayan ido. Por eso se fueron, ¿verdad? Porque pasaban cosas muy, muy raras en esa casa. De hecho, en el terreno baldío que había ahí, tenían una jacaranda donde dicen que salía fuego en las noches de esa jacaranda. A lo mejor había dinero. Eso es uno de lo que se cree, ¿no? Que había dinero. Pero esas se las voy a contar otro día, porque hay una historia de esa jacaranda. Y esas se las voy a contar después. Pero está bien. Pero, pues igual, ¿no? Pasó el tiempo y ya mis tíos crecieron un poco más. Y en uno de esos cuartos que estaban construidos desde que compraron ahí ese terreno, pues uno de mis tíos vio una loseta ya salida, ya estaba botada. Y pues la quitó y vio un hoyo, un agujero. Y dijo, a lo mejor hay dinero, ¿no? Como en la jacaranda, pues dicen que cuando hay fuego hay dinero. Pues dijo, a lo mejor aquí puedo encontrar algo de valor. Y entonces, pues agarró una varilla, como de 3 metros larga, y le puso como unos ganchos para ver qué podía pescar. Y la metió, y pues metió como los 3 metros prácticamente. Y cuando la sacó, ahí sí se espantó. Sacó pedazos de tela,
pedazos de madera. Dice que sacó unos clavos pero grandes y cuadrados, o sea, no redondos, cuadrados. Ajá. Y sacó cabellos y sacó huesos también. Entonces mi tío se espantó muchísimo Hasta yo me de espantaba. lo que había encontrado. Ajá. Nada de dinero, cosas que avalan que ahí era un cementerio sí o sí. Y pues mi abuelo cuando vio lo que había sacado le dijo, regrésalo todo al hoyo donde lo sacaste, y pues eso hizo. Pero desde entonces lo empezaron a espantar. Empezó a tener pesadillas, no podía dormir en las noches. Y pues luego cuando se iba a acostar, sentía como si alguien se sentara en su cama. Y luego como si alguien se le subiera, ¿no? A lo que es que se le subió el muerto. Sí. De seguro sentía una opresión muy fuerte y no podía respirar. Exactamente. Y ha de haber pensado él que estaba durmiendo o estaba despierto. No, él decía que estaba despierto y que todavía no se dormía y ya sentía una presión que no lo dejaba ni moverse, o sea, no podía hacer nada, ¡Qué no angustia! podía dormir. Sí, una angustia terrible lo que sentía, ¿no? O sea, mucha desesperación de no poder moverse, no podía dormir, no podía hacer nada, ¿no? O sea, y al poco se mudaron de casa, ¿no? O sea, se fueron a vivir a otra parte, pero no paró. No pararon las pesadillas, no paró de subirse el muerto. Y en una noche, él se fue a acostar y sintió cómo se empezaba a elevar. ¿A levitar la Ajá. cama? Sí, ¿O él? empezó. Él se ¿Él? despegaba de la cama y empezaba, y pues ahí ya sintió mucho miedo, ¿no? Más miedo. No, pues sí, ya era demasiado lo que estaba experimentando él. Y pues llamaron a un sacerdote a que bendijera la casa, que le diera la bendición a él. Y pues sí sirvió, porque después de eso ya mi tío ya podía dormir, ya pudo descansar. Bueno, Sí, porque fue mucho tiempo lo que vivió esa desesperación en las noches, ¿no? Después de que pues, también él, sabiendo que había sido cementerio, que habían sacado ataúdes cuando construyeron la calle, pues ver que lo que encontraba, pues encontró cosas que no fue dinero, que era lo que él Ajá. quería, y pues sí que le llevó un buen susto un buen rato. yo creo que ya no volvió a sacar nada de ahí. Pues tiempo después, ya cuando iban a vender la casa, querían escarbar un poco para ver si encontraban el dinero que estaba por la jacaranda. Bueno, dinero que supuestamente podría haber por el fuego que salía en las Ujú. noches. Pero pues no encontraron nada. Bueno. Porque también como habían metido mucho relleno. Pues sí, porque estaba en el desnivel, ¿no? Sí, también eso yo me imagino que les ayudó a no sacar más huesos y cajas de muerto que seguramente habrían por ahí. Bueno, pero la leyenda de la jacaranda, esa no las va a quedar de ver, ¿verdad? Ese queda pendiente. Ahí para la otra se las cuento. Claro, estuvo muy bien la leyenda de tu familia. Bueno, no es leyenda porque es algo que Que vivieron. Que realmente- Sí. no se dice, no se ha comentado, pero es una vivencia. Sí, pues toda esa zona, pues como fue panteón, pues sí debe haber muchas casas que hayan experimentado algo similar. No, y en ese seguramente. tiempo, en donde había una iglesia, tenía su propio camposanto, que en ese tiempo se llamaba Camposanto. Y entonces, después de lo de las leyes de reforma, pues todo eso le fue quitado a las iglesias y pues poco a poco se fue olvidando de eso y ahí ya empezaron a construir. Pues sí, muchas casas pues, que se construyeron, pues seguramente ni sacaron lo que había abajo, ¿no? Por ejemplo, algunas calles, pues sí, como fue lo de esa calle. Que sí sacaron a la hora de construir la calle, pues los ataúdes y los restos humanos, pero en la casa, pues no. A la No, hora y de más construir si la a casa. 3 metros estaba, pues ¿quién iba a sacar? O sea, hacer un Las profundidad. cimentaciones son Sí. de 60 centímetros, 80 centímetros. Entonces no llegan hasta donde estaban los... Los ataúdes, Los ataúdes. sí, ¿no? No. Pues ahora nos dejas con ahora sí, ¿cómo se puede decir? Pues con las ganas de oír la otra. De la jacaranda, ¿verdad? Bien, muy bien.